introducir el mensaje de hoy haciendo unas preguntas. Primera pregunta: ¿qué ocurre si dejas un objeto expuesto al fuego? ¿Qué puede ocurrir? ¿Se puede dañar? Depende del material, se puede calentar muchísimo, pero en otros casos incluso se puede quemar y desaparecer, ¿no? Extinguir. Muy bien, está muy bien con ese tema. Otra: ¿qué ocurre si tú rodeas de hielo a un ser vivo? Lo tapas así. ¿Qué puede pasar con ese ser vivo? Pues primero que todo va a sentir mucho frío, ¿cierto? Cuando menos piensan en el animalito, dependiendo si es de cualquier tipo. Lo esencial es que se va a poner frío, ¿sí o no? Va a experimentar frío. Y obviamente pues podría llegar hasta morir de hipotermia por esa causa. Otra: ¿qué ocurre si sostienes con tu mano un objeto, ¿cierto? Algo así, y lo sueltas? ¿Qué ocurre? Se precipita hacia abajo. Hay una ley, ¿no? Algunos más juiciosos en su primaria dijeron: ¡ay, a mí me enseñaron la ley de la gravedad! Muy bien, eso sucede. ¿Qué ocurre si usted tiene un terreno bien bueno, bien abonado, bien dispuesto, y usted dice: voy a echar maíz, voy a tirar semillas de maíz, por poner un ejemplo? ¿Qué va a cosechar la persona que sembró eso? ¿Verdad? ¿Cierto? Fácil. Las preguntas tan bobas que hay. Pero bueno, tranquilos que ahorita entenderán. ¿Qué ocurre si usted va a un árbol, ¿sí?, a un palo de mango de esos que abonan en nuestra ciudad, y le arranca una rama? ¿Qué va a pasar con esa rama? Sencillo, ¿no? Se seca. Bueno, podríamos seguir planteando inquietudes semejantes a esta. Pregunto yo: ¿cómo podríamos nosotros describir todas esas experiencias de las que hemos hablado hasta ahora? ¿Cómo podríamos encasillarlas en un concepto, en un tema? ¿Quién se anima? Cosas que pasan, experiencias cotidianas. ¿Alguien se anima? Ok, tranquilo, no se preocupen, que mi intención no es corcharlos, sino simplemente llevarlos a pensar en estas cosas. Y quiero que tengamos en mente un concepto que seguramente usted ha escuchado, pero que ahora no vino a su mente, como me pasó a mí en algún momento, y es causa y efecto. Causa y efecto. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de eso? Causa y efecto. Todo lo que expliqué al comienzo. Si usted acerca un objeto al fuego, cualquiera que sea, lo mínimo que va a pasar es que se va a calentar mucho. Y lo otro que podría pasar es que literalmente se deshaga, se deshaga, ¿cierto? Muy bien. Causa y efecto. Podríamos decir entonces que todos esos ejemplos son principios, digamos, una ley llamada causa y efecto. El principio de la causa y efecto es una manera en la que, digamos, las personas experimentan, ¿cierto? Digamos que la ciencia es el resultado de experiencias, y llega un punto en el que el instinto científico, ¿no?, el quehacer científico, el investigar, trata de explicar las cosas que ocurren con la ciencia que el creador planteó. En el ejemplo del objeto que usted suelta y se va hacia el piso, ¿por qué pasa eso? Sí, usted dice la ley de la gravedad, pero esa es la forma como usted lo explica. La causa y el efecto están claros. Hay algo ahí que pasó. ¿Quién puso eso en el universo? Dios. Es la manera como usted y yo a veces podemos definir ciertas cosas, causa y efecto. Yo estoy convencido, mis amados hermanos, que el ejercicio científico libre está expuesto a la admiración de algo más que un proceso evolutivo o una caprichosa manifestación de hechos relacionados con una explosión. Es decir, yo no puedo creer que una persona viva la ciencia desde lo más simple, como una experiencia cotidiana, como las que les mencioné, y solamente se limita a decir: tremendo lo que resultó del Big Bang, tremendo cómo la evolución. O sea, ¿me estoy explicando? No puede ser posible que nuestra visión
científica, desde la más esencial hasta la más profunda, se enfrasque únicamente en decir, uy, ¿cómo hemos evolucionado? Tremendo en todo lo que quedó esa explosión famosa. Y eso que hoy estoy mencionando cosas que son bastante arcaicas, sobre las cuales ya hay muchos cuestionamientos desde la misma ciencia. Ahora, sabemos que todo lo que existe es parte de un cuadro infinitamente cargado de ciencia y de sabiduría. Una ciencia y una sabiduría que usted y yo no alcanzamos a entender. Dijo el salmista, demasiado conocimiento, hablando del milagro de la vida. Por eso yo admiro mucho a las mamás, tienen un privilegio enorme. Dios las hizo copartícipes de la gracia de la vida. Y el salmista dice, yo me quedo impresionado, ese conocimiento es tan grande para mí, no lo alcanzo a comprender. El cuadro es muy grande, es muy complejo. ¿Quién podrá entender todo lo que Dios hizo? Nadie, pero intentamos hacerlo. Por esa razón, dice el apóstol Pablo en Romanos, nadie tiene excusa de decir que Dios no existe, que no conoce a Dios, porque todo lo que se sabe de Él está expuesto. La creación grita que hay un Dios y es tremendamente poderoso, tiene una ciencia y una sabiduría que es imposible de captar. Causa y efecto es una manera humana en la que tú y yo tratamos de explicar las cosas que ocurren. Es un esfuerzo humano. Pero así como reconocemos estas realidades, ¿cierto? Todas estas cosas, debemos aprender a reconocer que todo eso tiene dueño. ¿A quién se le ocurrió ponerle gravedad a la Tierra? No es mayor y no es menor, es perfecta. Si es mayor, habría un grave problema. Si es menor, habría otro gran problema. Dios todo lo hizo perfecto, pero se requiere que nosotros podamos reconocerlo a Él como el dueño de eso. De manera que aún en principio de causa y efecto le pertenecen a quién. Las cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos le pertenecen al Señor. Intentamos explicarlas un poquito, pero en realidad todo es de Dios. Ahora, cuando se trata de la Biblia, sabemos que esto es un recurso de un valor incalculable. Es tremendo porque a través de ella logramos acercarnos un poquito a ese entendimiento de lo que significa saber que Dios es el dueño de todo, que Él es el responsable de toda causa y de todo efecto. Él sabe cómo suceden todas las cosas. El diseño de Él es perfecto. Amén. Y este libro nos ayuda un poquito. Por eso no podemos decir, como dicen algunos, que la Biblia es un libro irracional, que esto es de bobos. La mayoría de los científicos están plagiando lo que aquí está hace mucho tiempo. Antes que existiera la ecografía ya estaba hablándose de un embrión. ¿Me estoy explicando? Cosas que el Génesis explica por qué todo se sostiene como se sostiene, todo es perfecto. Ahora, ¿sabía usted que dentro del contenido de la Biblia también hay expresiones de esta ley o de este principio causa y efecto? La Biblia en su contenido también plantea, también se aplica ese principio de causa y efecto. Le voy a dar 3 ejemplos. Abra su Biblia en 2 de Crónicas 7:14. Miren, un principio fundamental para hablar de causa y efecto es el siguiente. Si usted de los que está tomando nota, por favor escriba esto. El principio fundamental para hablar de causa y efecto está en demostrar que los efectos observados dependen o vienen después de una determinada causa. Lo repito. El principio fundamental para hablar de causa y efecto está en demostrar que los efectos observados dependen o vienen después de una determinada causa.
No podemos hablar de causa y efecto sin haber comprobado que los efectos observados dependen o vienen después de una determinada causa. Pero a la gente le gusta pensar en las causas, ¿no? Perdón, en los efectos. Todo el mundo quiere ver los efectos en la vida. Por ejemplo, a la gente le gustaría ver las naciones en paz. Qué bueno que mi país estuviera bien. Qué triste saber que mi nación o que nuestro país está pasando por crisis. Mucha gente quiere el bienestar de su país, ¿sí o no? ¿Aquí hay alguien que quiera eso? Quiero que a Colombia le vaya bien. ¿Tú quieres el bienestar de tu país? Listo, si queremos eso, segundo de Crónicas 7:14 nos está diciendo esto. Que para que esto ocurra, tiene que haber algo. ¿Qué dice el texto? Si se humillara mi pueblo. ¿Lo han leído? Es decir, la palabra de Dios dice que si usted quiere ver ese efecto en su nación, usted tiene que humillarse, tiene que orar, tiene que buscar el rostro del Señor y arrepentirse de sus malos caminos. Ahora, yo lo hablo hacia allá, pero yo no puedo salirme de ahí. Tenemos que hacerlo. Dice el Señor, si se humillara en mi pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Amén. ¿Quieres ver el efecto de la sanidad de la tierra? ¿El bienestar de nuestro país? Tiene que haber una causa. El Señor está planteando aquí algo. Si se humillara en mi pueblo, si eso llega a pasar, la consecuencia, lo que viene después, ¿qué es? El bienestar. Si te humillas, si oras. Segundo ejemplo, abra su Biblia, Malaquías 3:10. Mucha gente quiere salir de la miseria, quiere dejar a un lado la historia de escasez que ha tenido que vivir, quieren ver llover abundancia de bendiciones en sus vidas, pero no están dispuestos a asumir lo que Dios plantea en Malaquías 3:10. ¿Qué dice la Escritura? Traed todos los días al alcohol y el alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice el Señor. Es tremendo. Este es un versículo tan oportuno para hablar de esto, que hay gente que sin fe lo aplica y disfruta del resultado. Viven el efecto de abundancia, de provisión. Ellos lo hacen quizás por superstición o por descartar. Pero nosotros, como su pueblo, entendemos que debemos proveer para el sostenimiento de la obra del Señor. Tenemos una obra que sostener, tenemos obreros que sostener. Si nosotros fuéramos fieles todos, yo estaría ya haciendo cuentas con el equipo administrativo para mirar cómo podemos sostener a otra persona a tiempo completo para continuar el trabajo aquí. Pero hay muchos lugares donde la gente quiere ver la lluvia de bendición, pero no le importa nada que su iglesia esté alcanzada con los servicios, que tenga la pintura vieja, que las cortinas estén rompiéndose o que el pastor esté pasando necesidad con su familia. No, eso no le importa. Tercer ejemplo, precioso ejemplo, Juan 15. Otra vez. Qué linda es la palabra del Señor, fuerte e inagotable. ¿Cuándo podremos terminar de escarbar y de sondear las profundidades de la sabiduría del Señor? Mucha gente quisiera, dentro de lo que cabe, llevar fruto en su vida cristiana. Mucha gente dice, ay, a mí me gustaría ser de esos cristianos de avanzada, usados por Dios, muchas cosas más. Pero la enseñanza de Juan 15, que creo que ya a estas alturas tenemos clara, y si no la tiene clara, otra vez tendrá que leer Juan 15, es que para que eso ocurra, tenemos que permanecer en ¿quién? En Cristo. Y sus palabras deben permanecer en nosotros. Y entonces veremos el fruto. Causa y efecto. Yo podría nombrar más pasajes. De hecho, hay mucha gente que le gusta hablar de las promesas de Dios. Estoy cansado de escuchar. Y a la gente le fascina.
que les hablen de las promesas de Dios, pero rara vez les hablan de las demandas de la promesa. Hay promesas que tienen una demanda. Si tú quieres recibir esa bendición del Señor, tienes que vivir lo que la misma promesa demanda. Hay gente que se muere por vivir Deuteronomio 28, las bendiciones que hay ahí escritas. Es que es muy increíble, la lista es impactante. Pero para poder vivir esas bendiciones, tienes que recordar que hay una obediencia pendiente. Entonces, amados hermanos, para nosotros toda la Biblia es una bendición a causa de nuestra fe. Para que usted pueda entender este mensaje hoy, usted tiene que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible. De manera que recordemos un concepto. Yo lo estoy mencionando, de cuando en vez lo repito y ojalá usted ya lo tenga presente. ¿Por qué hablamos de fe? Porque fe es decidir tener una vida que demuestre que la Biblia es verdad, sin importar las circunstancias, emociones o tendencias culturales. Por encima de lo que diga la gente, lo que está escrito aquí se cumplirá. Porque hay un responsable, hay un causante de que toda la profecía se cumpla. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es el efecto que esto tiene en nuestra vida? Mucha gente, como decía, quiere ver los efectos, las bendiciones, pero no están dispuestos a vivir la causa. Ahora, son opciones que Dios nos permite tener. Eso es gracia. Dios no te está humillando a ti. Dios te está diciendo si te humillas. Amén. Dios no es un Dios humillativo. Pero si Él es Dios y tú eres criatura, ¿qué se supone que hace la criatura con su Dios, con su dueño, con su amo? ¿Alguna vez ha tenido perrito aquí? ¿Qué pasa cuando llega el amo? De hecho, en la casa hay uno que ejerce una mayor influencia sobre ese animalito. Ese animalito viene, esconde la cola entre las piernas y se arruga, eso se vuelve un ocho, hasta se orina de la emoción. Es un nivel de humillación, pero no es una humillación o objeto de te voy a dar, no. Es algo que algunos llaman amor animal. Y si ellos lo pueden vivir, ¿por qué nosotros no? Tan altivos y prepotentes somos que no nos suena mucho eso de humillarnos. ¿Cuántos saben que Dios es el dueño de la ciencia? Amén. La ciencia pura exige ser comprobada, ¿sabía? Para que algo pueda ser denominado ciencia o científico, es algo que tiene que ser comprobado. Y nosotros somos de los que predicamos Romanos 12:2. Vamos a ver, ese es otro pasaje que para nosotros debe estar claro. ¿Qué dice la Escritura? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Probadme en esto, dice el Señor. Compruébelo. No podemos hablar de esto si no lo hemos probado. De manera que establecer cuál es la causa de algo representa el mayor desafío de toda investigación científica. Repito, establecer cuál es la causa de algo representa el mayor desafío de toda investigación científica. El ejemplo clásico es la famosa discusión del huevo y la gallina. ¿No te escucharon? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Cada quien tiene su explicación, ¿verdad? En las manos humanas, y por su afán de hallar una explicación, tiende a manipular las evidencias. Al final el ejercicio se contamina y termina el paciente, la persona, dándose la gloria a sí mismo. Y el creador queda por fuera. Para mí es tan simple ese cuestionamiento del huevo y la gallina, porque yo creo que el Señor cuando creó gallinas. ¿Cuántos son de esta postura? Esto es la Biblia, ¿no? Si yo creo que el Señor
con su palabra hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Hombre, yo sé que el Señor creó fue gallina. Su método reproductivo estaba ya listo en el paquete. No hay discusión. Amén. ¿Quiere ver cómo, por ejemplo, una persona puede manipular las evidencias, las santas evidencias científicas, a su amaño? Quiero recordarle algo que pasó y que todavía creo que sigue sonando en los medios, y es esto: la exploración petrolera en caños cristales. ¿Sí? Dicen los más interesados en que eso suceda: no pasa nada, no pasa nada. Y son tan pasados que pueden irrespetar a un tipo que ha estudiado años y tiene títulos y tiene reconocimiento académico. Con tal de salirse con la suya, pueden voltear la torta. Un hambriento por el oro negro no le importa tratar de ignorante a un dedicado hombre que intenta defender un hecho científico que asegura que esa exploración tiene consecuencias, que esa causa tiene unos efectos. No le conviene a los inversionistas. Hay muchas cosas que pasan en nuestro alrededor así. Fue tal el grado de grosería de este tipo que digo: a mí póngame a hablar con un igual a mí. En realidad es bárbaro. Yo no sé quién va a escuchar este mensaje y quién se ofenda con lo que estoy diciendo, pero no me importa. Toda causa tiene un efecto. Y así usted y yo tratemos de manipular las evidencias, toda causa tiene un efecto. Y con la palabra de Dios sí que más. Porque a veces las personas tratan de maquillar, de borrar, de simular, por donde le busquen. Toda causa tiene un efecto. Se burlaron de este hombre de ciencia. No nos extrañe que se burlen de nosotros cuando hablamos del Creador y de la creación. Amén. Pero lo bueno es que ante Dios no hay nadie que pueda manipular lo que Él creó. Las evidencias existen y no se pueden borrar. Tengo 3 razones para afirmar esto que acabo de decir. Lo primero es que Dios no es un científico que experimenta con nosotros y con nuestro mundo. Él es el dueño de la ciencia. Cuando Él creó todo, lo hizo con sabiduría y conciencia. Segundo, Él es el que estableció todas las leyes del universo, incluida la ley de la causa y el efecto. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Tercero, es que todo está sujeto a la soberanía y a la voluntad eterna de Dios. Amén. ¿Saben que si el Dios quiere puede hacer flotar un hacha en el río? ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Jesús, que es el dueño de la ciencia del universo, San Juan dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que está hecho sería hecho. Le dice a sus discípulos en Juan 15 un mensaje, una enseñanza con un profundo contenido científico. ¿Qué plantea Juan 15? Por favor, tengámoslo ahí abierto para que nos disfrutemos una vez más. Leamos el 5 y el 7. No piensen que lo obvio es necesariamente omitible. ¿Sí? Hay gente que dice: vale, obvio, como quien dice, no me hables de eso. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que Dios nos hable como le habló Jesús a sus discípulos? Dice la Biblia en Juan 15, 5 y 7: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Y es del 7: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os serán hechos. Analicemos esto. El texto completo habla de que hay una viña. Para que haya una viña tiene que haber un viñador, un labrador. Al menos no
Si aparece esa viña silvestre, esa no la sembró el viñador. Aló, esa aparece sola. La cizaña en medio del trigo, esa aparece sola. Solo lo que el Padre sembró puede ser catalogado como la viña, y Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué pasa si separa las ramas de la vid? Eso también está ahí. Se seca, no hay fruto. ¿Qué pasa con la rama que no da fruto? El texto dice que esa rama será cortada. ¿Qué pasa con esas ramas que están cortadas? Se secan. ¿Qué sucede con esas ramas que están secas? Son perfectas para ser echadas al fuego. Pero ¿qué pasa con aquellas ramas que están perfectamente ligadas a la vid y en ellas está fluyendo la savia? ¿Qué va a pasar con esas ramas? Llevarán fruto. Eso no es científico, este pasaje. ¿Está claro? Quizás no al nivel que algunos humanos quieren tener, pero la esencia de lo científico parte de observaciones tan simples como esta. Es un hecho real y irrepetible. Pregunto, ¿hay alguien aquí que está orando al Padre y que anhela con todo su corazón llevar fruto? Ojo que yo estoy hablando de llevar fruto, ¿no? Hago el énfasis, nosotros no damos fruto. Es imposible, no hay gusto ni a uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Si hay algo bueno en nosotros, si hay algo dulce en nosotros, es porque lo llevamos a causa de que estamos ligados a Jesús y sus palabras están en nosotros. Humanamente, ¿qué damos? Recordemos un poquito. ¿Qué damos nosotros humanamente? Frutos silvestres, y eso sí lo damos. Obras muertas, hacemos nuestros rituales, intentamos sorprender al Señor, caerle bien a la gente, encajar en una religión. Eso lo puede hacer cualquiera. Si hay algo en tu vida, y eso lo hablábamos esta mañana con el grupo del discipulado. Si una persona pretende que tú estás en el error porque hay cosas que no has hecho, pregúntale a esa persona: pero bueno, eso que me estás diciendo yo lo puedo hacer, y lo puede hacer cualquiera. La fe que se predica en este lugar a través de la Biblia es una fe que dice que hay cosas que ocurren en el interior, cosas que no puedes hacer por tus propias fuerzas. La enseñanza de la Biblia nos hace entender que en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Ahora, según nuestro lema precioso, el lema que estamos manejando es intimidad. Uy, me preocupa, espera un momentito. ¿Cómo es? Intimidad más palabra y buen fruto. Qué manera tan tremenda de Dios llevarnos a hablar de un tema como este. Intimidad más palabra y buen fruto. ¿Cuál es el efecto? Causa y efecto. El efecto es el fruto. Para que haya fruto, tiene que haber una causa. ¿Qué dijo Jesús? Si permanecen en mí y yo en ustedes, mi palabra en ustedes. Es decir, el fruto solo es posible cuando hay las condiciones apropiadas a la causa que Jesús mismo planteó. Él la puso, esa regla la puso Él, esa regla no la puse yo, esa regla no la ponen los hombres, esa condición la puso el Señor y la puso por gracia, porque tú y yo no merecemos siquiera estar cerca del Señor, mucho menos recibir un mensaje de su palabra. No somos dignos. De manera que no podemos ser ramas cargadas de frutos si no permanecemos en Cristo, que es la vida verdadera. Y si Cristo no fluye en nosotros, tampoco podemos estar cargados de fruto. No podemos cargar fruto, no podemos llevar fruto si estas dos cosas no se cumplen. Decíamos hace unos días, el fruto dulce es Cristo vive en mí. ¿Cómo sabes tú que el fruto que llevas es fruto dulce? Cuando puedes decir, Cristo vive en mí. Si no es notorio esto para Dios y para la gente que nos rodea, es porque las causas no están presentes. Si revisas tu vida y notas que pasa el tiempo
y el fruto del Espíritu Santo no se ve en tu vida o se ve muy rara vez, es porque algo está faltando. ¿Me estoy explicando? Si no tenemos una relación, porque finalmente esta causa, permanecer en Cristo y en su palabra habla de una relación. Si no tenemos relación, para que haya un hijo, tiene que haber un hombre y una mujer. Causa y efecto. Entonces el fruto, amados, ¿qué es? Es la consecuencia de dos bendiciones de gracia llamadas intimidad y palabra. ¿Qué les parece si nos hacemos una autoevaluación, una evaluación científica? Vamos a revisar las evidencias. Vamos a mirar cómo estamos. Amén. Este mensaje va a ser un mensaje más breve que los que normalmente predico, pero la meta es que usted, con estas preguntas, se vaya cabezón a su casa. Como me quedé cabezón yo también mientras las elaboraba. Primera pregunta: ¿eres una persona que disfruta de tiempos de intimidad con Dios? Repito, ¿eres tú una persona que disfruta de tiempos de intimidad con Dios? Hablo de disfrutar, no de cumplir. Segunda, ¿procuras apasionadamente pasar momentos a solas con el Señor en oración? ¿Eres de esos que dicen: yo cierro la puerta de mi cuarto y anhelo apasionadamente tener ese momento con mi Señor? ¿Eres tú de esos? Tercera, ¿celebras cuando se proclaman tiempos de ayuno y ves en esto una oportunidad para dedicarle más de ti a Cristo? ¿O eres de los que dicen: ay, no? ¿Celebras cuando se proclaman tiempos de ayuno y ves en esto una oportunidad para dedicarle más de ti a Cristo? Cuarta, ¿eres alguien que se goza con el anuncio de una vigilia? ¿Experimentas eso? Yo conozco gente que solo se goza cuando van a pegarse una farriada bien perrita, cuando se van de amanecida, de pachanga. Pero bueno, eso lo hablaremos luego. Entonces, mis amados, si a estas y otras preguntas afines tu respuesta no es un sí sincero, apasionado y contundente, si es titubeante, vacilante, sospechoso, esto explica por qué en tu vida no llevas el fruto que Dios quiere que lleves. Ahí está el asunto. Si usted no puede decir radicalmente: sí, a mí me deleito, yo me gozo, si no sale eso así, eso explica por qué hay muchas cosas en nuestra vida. O sea, ¿por qué no llevamos el fruto que Dios quiere que llevemos? El carácter de Cristo en nosotros depende de la intimidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con Cristo, el carácter de Cristo se tiene que notar en nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer, ni siquiera sostener lo que su presencia puede llegar a producir en nosotros. Se nos cae el fruto. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra intimidad con el Señor. Nos despegamos de Dios y el fruto se queda biche. Además de lo anterior, 5 preguntas más. Pregunta 1: ¿hay en tu interior hambre por la palabra de Dios? ¿Eres de esos que cuando no has leído la Biblia y se te han pasado uno que otro día sientes que te falta algo? ¿Has llegado a sentir el dolor de un hambre espiritual por la palabra? Segunda, ¿es importante para ti hacer parte de un estudio bíblico y te deleitas en él? ¿O eres de esos que dicen: ay, no, toda la semana estudiando para que me pongan a estudiar y hacer tareas en la iglesia? ¡Qué pereza! Tercero, ¿repasar el pasaje de la predicación o la lección del estudio bíblico es importante para ti? Repito, ¿repasar el pasaje de la predicación o la lección del estudio bíblico es importante para ti? Siguiente pregunta:
¿Apreciamos la oportunidad de meditar en la palabra recibida en los grupos pequeños? Si usted dice el domingo, uy, a mí me quedó como, yo no quedé como muy clara con ese mensaje, tiene chico en los grupos pequeños. O dice, esa palabra me gustó, Dios me habló tan bonito, yo quiero compartir lo que recibí del Señor, voy a ir al grupo pequeño. Otra más. Al salir el domingo a nuestra celebración, tu corazón se llena de expectativa por recibir lo que Dios quiere hablar de tu vida. El domingo en la mañana estás con una expectativa. ¿Eso pasa contigo? Si a esta y otras preguntas afines tu respuesta no es un sí apasionado, sincero, contundente, radical, entonces esto explica por qué no llevas el fruto que Dios espera de ti. El carácter de Cristo en nosotros depende de su palabra en nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer, ni siquiera sostener lo que su palabra podría producir en nosotros. Pero, de aquí lanzo las preguntas, las contrapreguntas. Estas no necesitas anotarlas. Después espero que con la predicación de internet, si quieres, las puedas anotar. Pero por favor, prestan atención un momentito acá. ¿Cómo pretende llevar fruto una persona que pasa días sin pasar tiempos de intimidad con Dios? Cuando madrugar para Dios no tiene más mérito que sacar tiempo para la empresa, el lugar de estudio, el gimnasio, el médico, etc. ¿Cómo puede llevar fruto a alguien que no procura tiempos a solas con Dios para adorarle en privado, sino que se espera hasta el día de la reunión y presenta con apariencia lo que en su casa casi nunca ocurre? ¿Cómo puede llevar fruto a alguien que agota sus fuerzas por dinero, por un título académico, una relación afectiva, una fiesta, etc.? Y le parece una exageración pasarse toda la noche en bendición en una vigilia. ¿Cómo puede llevar fruto a alguien que no le rinde al Señor su vida, sus decisiones? Sino que únicamente busca a Dios para presionarlo a punta de oraciones para que le ayude a lograr sus propios sueños. Usan a Dios como un método. Pregunto, ¿cómo puede llevar fruto a alguien que dedica más tiempo a leer los mensajes de la gente en sus redes sociales que buscar en la Biblia el mensaje que Dios tiene para su vida? ¿Cómo puede llevar fruto a alguien que cuando llegan los desafíos de la vida prefiere filosofar o prestar oído al consejo de cualquiera y menos clamar a Dios por una palabra que guíe sus pasos? ¿Cómo puede llevar fruto a alguien que asiste a la iglesia y no tiene una mínima expectativa de lo que Dios puede y quiere hablar a su vida? ¿Cómo puede llevar fruto a alguien que demuestra mayor interés a un programa de televisión, a un hobby, una afición personal, etcétera, que por la dedicación de quienes se ocupan de edificar sus vidas con la palabra en una enseñanza bíblica? ¿Cómo puede llevar fruto a alguien que sabe más de cualquier tema que de la palabra de Dios? Juan 15 plantea un proceso cargado de gracia para que nuestra vida como cristianos sea una vida cargada de fruto en todo tiempo, en todo lugar y en toda situación. Amén. Nosotros no tenemos que esperar temporadas como sucede en el mundo natural. Nosotros no dependemos del tiempo, del lugar, de la situación. La única cuota que nosotros aportamos en todo este proceso es tan pequeña como una semilla de mostaza. Solo es creer que lo que Jesús dijo es verdad. Amén. Amén. ¿Crees tú que lo que Jesús dijo es verdad? Amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en nosotros, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Tú crees que eso es así? Entonces hay que empezar a vivirlo. Hay que empezar a anhelar esa intimidad con el Señor, a anhelar tener esos tiempos profundos de la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, ¿qué podemos esperar? Lo mismo que espera una persona que tiene un cultivo, un terreno y siembra cebollas. ¿Qué espera esa persona?
Si tú te dedicas a pasar tiempos con el Señor por amor, no por religiosidad, si anhelas disfrutar del manjar, de la dulzura, de la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar? Fruto. Llevaremos fruto. Cristo en ti, Cristo en mí, fruto dulce. Ese que el Padre espera. No más fruto silvestre. Ese que damos egoísta, religioso. Quiero concluir con esto, mis hermanos. Si un día fuera necesario explicar científicamente lo que ocurre en nuestra vida como cristianos, lo que ocurre en nuestro corazón, ¿por qué tantos cambios? ¿Por qué tanto ha cambiado nuestra manera de pensar? Si un día tuviéramos que explicar esto científicamente, si un día tuviéramos que explicar científicamente por qué hemos abandonado nuestra religiosa manera de vivir, la explicación, con una dosis muy pura de ciencia celestial, sería: es que el que permanece en Él y sus palabras permanecen en su corazón, este lleva mucho fruto. ¿Por qué está pasando todo esto en mi vida? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué ya no pienso igual? ¿Por qué cambié tanto? Obviamente para bien, ¿no? Sí, hago la aclaración, porque hay gente que cambia muchísimo, pero en realidad eso es una cosa rara. Causa y efecto. ¿Por qué gente pasa la vida y no hay cambios en su vida? ¿Por qué la humanidad está como está? Porque sacaron a Dios de sus vidas. El malvado siempre culpa a Dios, ¿no? Voy a ver si me lo aprendí. El malvado culpa a Dios, el religioso culpa al diablo, el mediocre culpa a los demás, pero solamente una persona llena del Espíritu Santo es capaz de asumir su responsabilidad. Si no lleva fruto, es porque has descuidado tu intimidad con el Señor y tu anhelo con la palabra de Dios. ¿Por qué eres como eres? Una explicación de pura ciencia celestial es que ahora Cristo vive en mí y no me puedo separar de Él. Eso es esperanza para unas personas que están caminando muertas en este mundo. ¿Quieres llegarle a alguien con el Evangelio un día? Aprovecha que de todas las circunstancias donde haya causa y efecto, cualquiera, cuando veas un fenómeno de causa y efecto, tienes una oportunidad. Tremendo, ¿no? Si haces esto, esto ocurre. Le hablas a la persona. ¿Sabes por qué yo estoy como estoy hoy en día? ¿Tú has notado cambios en mí? Sí. Lo que pasa es que conmigo pasó esto y ahora soy esto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Causa y efecto. La ciencia de Dios, amén. Dios tiene el control de todas sus cosas. Dejé el título para el final, por si quieres ponerle un título. Causa y efecto, el planteamiento científico de Juan 15. Puedo ponerlo como título, como tema. Causa y efecto, el planteamiento científico de Juan 15. Que nadie te diga que Dios es bobo, que la religión es tonta, que tu fe es vana, vacía, hueca, ignorante. Porque aquí hay varios que hemos comprobado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Qué rico ser una rama pegada al Señor. Preparémonos para llevar fruto. No tendrás que hacer muchas fuerzas. Solamente disponte a tener esos tiempos de intimidad con el Señor.
y anhela fervientemente su palabra. Desespérate y no negocies jamás las oportunidades que Dios te da de recibir un mensaje de Dios, de repasar en tu casa, de ir al grupo de vida, de hacer un ayuno, una vigilia. Y vas a ver, porque es que cuando estamos con Dios algo tiene que pasar. No podemos ser igual. No es posible. Amén. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar.